Hola, buenos días. Buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más que damos gracias a Dios por un día más de gracia. Hoy, hoy la dosis trae un título y es el dolor de la mesa. Y William habla sobre el dolor de la mesa porque narra una historia de un carpintero que construye un mueble. Y este mueble es dañado por uno de sus propios trabajadores dentro. Cuando es preguntado si le dolía que el mueble hubiese sido dañado, él responde que sí, le duele, pero que lo que más le duele es que haya sido dañado por alguien de su propio grupo. Entonces, aquí se habla y se reflexiona y hoy vamos a hablar sobre esto. Y para esto yo te quiero traer algo para reflejar, ¿no? Lo que queremos reflexionar hoy. Y te voy a narrar la historia de dos amigos que eran vecinos, que se conocían. Vamos a llamarle Pedro y Juan. Pedro y Juan eran dos compañeros de estudio que habían crecido juntos, que habían formado cada uno su familia y que vivían uno al lado de otro. Ambas casas, al regresar Pedro y Juan ese día de sus trabajos, estaban destruidas internamente. Ambos jóvenes se sacrificaban día a día por edificar. Habían construido esa casa desde los cimientos, la habían edificado, la habían formado y habían puesto todo lo que había dentro de aquel hogar, habían hecho una hermosa familia. Ahora, uno tenía su propia doctrina, otro tenía una doctrina donde creía en Dios y era la vida que vivía. Pedro entra y ve el desastre. Juan entra y también ve el desastre. La casa de Pedro había sido robada. Había sido robada por alguien externo porque Pedro estaba con su familia en el momento que entraron en su casa. Había salido a comer con su familia. Juan, en cambio, había estado de viaje. Había ido solo por cuestiones de trabajo. Y realmente se había ido a un hotel con una mujer a escondida de su familia. Su esposa se entera y cuando se da cuenta en un acto de ira, destruye todo lo que había en casa, recoge a los hijos y se va para casa de su madre. Pedro se reúne con Juan. Ambos se sientan a tomar un café para hablar sobre lo ocurrido. Pedro, a pesar de tener la casa destruida, estaba en paz, porque su familia estaba con él, porque su familia estaba sana y sabe que las cosas materiales van y vienen y sabe que su amor no está en el dinero. Juan, por otra parte, estaba devastado. Devastado porque había perdido todo lo que había invertido en aquel hogar, devastado porque su mujer le había hallado en una infidelidad y devastado porque los que habían destruido su casa no había sido alguien de afuera, sino había sido aquellos de dentro, aquellos que sabían el sacrificio que costó construirlo todo, aquellos que vivían día a día con él, aquellos que palparon el sudor de cada gota para edificar aquel hogar. Pero los culpables no fueron solo ellos, fueron todos, porque Juan estaba actuando de forma incorrecta. Ambos tuvieron el mismo resultado, pero el dolor de ambos era distinto, porque cuando lo que se rompe desde adentro, desde lo que se sientan en tu mesa, duele más. Y todo tiene solución, sí, todo tiene solución. Y hay que aprender a vivir con el dolor y hay que saber sanar el dolor, hay que saber entender el dolor. Hay una frase un versículo bíblico que hoy te quiero traer a escena y es Proverbios 4:23 y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. A veces hay personas, amistades, compañeros de trabajo, personas en el hogar, familiares, que te pueden dañar, que te pueden traicionar, pero tienes que cuidar tu corazón. Sobre todo lo que hagas, tienes que tener, tienes que tener paz en ti. Tienes que saber lidiar con las situaciones. Tienes que
tomar tu espacio, tu tiempo. Tienes que cuidar tu corazón cerca de la palabra de Dios, porque no hay nada más que pueda cuidar tu corazón. Porque si tú no cuidas tu corazón y ese corazón se endurece, se puede llegar a romper y puede desatar en un ataque de ira, de lo que sea. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sin importar lo que haya ocurrido, sin importar lo que digan, sin importar, guarda tu corazón. Yo sé que cercano a la palabra de Dios habrá perdón, habrá perdón. Y el perdón tiene modos de entenderse. El perdón no es solo cuando un amigo cercano a ti que crees que pueden hacer cosas juntas, luchar, salir adelante, y de repente ese amigo te traiciona. A veces es sano la distancia, porque ¿qué le vas a reclamar a ese amigo? A veces incluso sabes que te va a traicionar, pero aún así actúas y haces el bien. Aún teniendo todo el indicio, todo, completamente, todas las pruebas, todo de que esa persona te va a traicionar, tú continúas haciendo el bien, porque sabes que el bien vence el mal, hasta que ocurre la traición. Y cuando ocurre la traición, no reaccionas mal, solamente lo dejas hacer, tomas tu espacio y lo dejas hacer. Y eso también es poner la otra mejilla, porque si reaccionamos a todo, yo creo que nos amargamos. Y a veces hay que irse solo al desierto, al monte, así como se fue Jesús, con un corazón dolido, sabiendo que lo iban a traicionar, sabiendo que Judas lo iba a entregar, aquel que luchó con él, aquel que luchó en el sentido, no luchó de luchas físicas, sino de luchas espirituales, sino de tantos sermones a su lado, tanto camino recorrido, y saber que esa persona te va a traicionar, duele, duele. Y Jesús tenía el corazón roto y pidió al Padre, pero el momento llegó. La traición llegó. Y cuando esa traición llega, Jesús se despide con un beso y lo deja hacer. Y toma su espacio. Cuando Abraham y Lot discutieron, Abraham fue sabio. Abraham no se cayó a golpes con Lot. No, solamente tomó su distancia. Y aún en la distancia, él obraba de bien por Lot, aunque Lot no lo sabía. Pero él intercedía ante Dios por Lot, porque en su corazón había amor y misericordia y paz y perdón. Esto no quiere decir que tenga que vivir juntamente con Lot o que Jesús tuviese que acoger a Judas nuevamente con él en lo poco que le quedaba, porque no tuvo el tiempo ni las situaciones se dieron y Judas fue juzgado por su propio juicio, por su propio andar, porque lo que sembramos cosechamos. Hay una frase en la vida que te quiero traer a escena hoy también. Y es una frase que dice que las personas son leales en base a sus necesidades. Que cuando cambian sus necesidades, también cambian sus lealtades. Y en esta frase hay puntos que quiero tocar. Lealtad utilitaria. La fidelidad a menudo está condicionada por lo que puedes ofrecer, proporcionar o representar en un momento determinado. Cambio de circunstancias. Una vez que una necesidad es satisfecha o cambia, la conexión o interés disminuye, lo que conlleva a un cambio de lealtad. Perspectiva de valor.
A menudo confundimos la lealtad basada en el valor personal con la lealtad atada a lo que podemos ofrecer. Hoy, muchas personas te ofrecen su lealtad en base a su necesidad, buscando algo a cambio, esperando algo de ti. Si no obtienen eso que buscan de ti, si no satisfacen esa necesidad que tú puedes satisfacer en ellos, entonces cambia su lealtad. Esto es interés, esto no es lealtad, esto no es amor, esto no es sinceridad, esto no es verdad. Y vivimos en este mundo y a estas cosas nos enfrentamos. Y hay pocas personas realmente con lealtades sinceras, con valores reales. Pero tenemos que lidiar con todo esto porque vivimos en este mundo y simplemente debemos saber discernir y debemos tener misericordia, debemos tener paz en nuestro corazón. Y no es que nos dejemos pisotear, porque a veces las personas confunden una cosa con la otra. No creo que nadie deba dejarse pisotear. Simplemente pídele sabiduría a Dios para lidiar con cada situación y Él la dará. Es ser sabio en las situaciones que la vida te presenta. Yo he sufrido traiciones en mi vida muchas veces, deslealtades muchas veces, pero por ninguna guardo resentimiento o odio. No, ya no más. Al contrario, simplemente suelto. Cuando algo me ocurre, yo suelto y dejo a la persona ser. La persona muchas veces reconoce su error y le da vergüenza, ¿no? Enfrentar el error. Sí, y te puedo hablar porque, te digo, he tenido esta situación incluso con mi propio padre. Gracias a Dios, hoy las diferencias entre nosotros ya no existen. Gracias a Dios, en mi corazón hay paz y amor para él. Y en el de él amor para mí. Y lo cuento porque fue una de las situaciones de la vida que yo siento más difícil de sobrepasar en cuanto a eso, porque la traición de un amigo, de un conocido, de un compañero de trabajo, de otro tipo de familiar, a veces se lidia más fácil, pero cuando hay una diferencia entre un padre, un hijo, entre una madre y un hijo, es duro, entre hermanos, es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todo es posible cuando Él está en medio. Él llegó a mí, Dios sanó mi corazón y puso el perdón, la misericordia y el amor en mí. Repito, pisotearnos no debemos dejarnos pisotear de nadie. Simplemente, aunque sepas que te van a traicionar, haz el bien mientras puedas. Y cuando la traición sea consumada, suelta y deja ser. Toma distancia, toma distancia y sigue siendo tú. Y si vienen donde ti y tratan de solucionar el problema, solucionalo. No dejes que el error de alguien más cree rencor, amargura y dolor en tu corazón. Suelta. Las personas no van a entender tu paz, no van a entender tu tranquilidad y van a entender incluso, no sé, a lo mejor tu distancia de otro modo. Pero tú sabes que estás buscando acercarte a Dios para que Él nos dé más amor, para perdonar cualquier injusticia, para perdonar cualquier traición, cualquier acto de repudio, lo que sea, y entender que perdonar no es lo mismo que, que restaurar, porque esto puede pasar incluso entre parejas. A veces hay parejas que definitivamente no se entienden y cuando realmente se perdona desde el corazón, no desde la boca, desde el corazón, tú puedes perdonar a alguien, pero simplemente a lo mejor no se entienden y tienen que tomar caminos diferentes. Y si ambos lo entienden realmente con la sabiduría de Dios, créeme que es algo maravilloso. Porque hay personas que dicen perdonar, pero perdonar de boca hacia afuera, pero realmente no lo sienten en el corazón. Esta persona queda resentida, queda amargada, queda dolida.
Cuando tú perdonas, tú sueltas todo el dolor, tú sueltas toda la amargura, tú sueltas toda la ira, tú sueltas todo el rencor, tú sueltas de verdad porque se lo entregas a Dios. Y eso es soltar. Esto es un tema interesante y te digo, duele más cuando la mesa se rompe desde casa, desde adentro, por alguien cercano. Duele más. Pero Dios nos da amor, misericordia, sabiduría para lidiar con todo. Si entendemos esta línea y la paz está en nosotros, la paz saldrá de nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permitas que una palabra, que una frase, que un hecho te amargue. Lo que no dejas bajar al corazón, suéltalo. Suéltalo y déjalo ser. Padre, yo te pido que tú nos des sabiduría para entender tu palabra, para entender esta palabra del día de hoy, papá. Para seguir creciendo en ti, edificándonos en ti, para seguir amándonos, Padre. En el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.